Saludo cordial, mi nombre es Viviana Alejandra Sánchez Acevedo y estoy realizando esta exposición para la materia de evaluación en la práctica docente. La labor docente es un trabajo que se inspira desde la vocación y la pasión innata hacia el saber y la adquisición de conocimientos. O bueno, esa es mi historia, pues desde esos aspectos surge el interés por esta profesión. En ese sentido, año tras año, con la relación directa con cada un grupo de estudiantes, las capacitaciones y estudios que he realizado y mi constante curiosidad y reflexión por mejorar el quehacer en el aula, he buscado desarrollar habilidades cognitivas, pensamiento científico y en la actualidad pensamiento complejo en los niños y niñas que están a mi cargo. Adicional a esto, tengo la maravillosa oportunidad de acompañar a docentes en formación de la Universidad Pedagógica de Colombia, con quienes se gestan procesos de diálogo y reflexión constante sobre el trabajo que desarrollan tras un ejercicio cuidadoso de planeación, implementación y finalmente de evaluación de cada sesión dirigida por ellas. Y es en este punto donde inicia la presente exposición, pues en la bienvenida que nos hicieron en el principal colegio de prácticas de la universidad, llamado el Instituto Pedagógico Nacional, me regalaron una frase que se convirtió en toda una novedad para mí: el aula como laboratorio de investigación. De eso se trata el presente documento. Bienvenidos. El aula como laboratorio de investigación. El aula como laboratorio de investigación. Es una frase que por sí misma está cargada de la bondad que tiene la investigación dentro del aula educativa. Es decir, que en el aula podemos encontrar una serie de situaciones reales, una aplicación de teorías que sustentan la psicología, la pedagogía, en fin, una cantidad de disciplinas y que además de eso nos permite no solamente conocer o gestionar conocimiento, sino también permite el desarrollo de metodologías para la construcción del conocimiento e incluso la transformación social o la transformación dentro de la misma aula y pues por ende la proyección hacia la comunidad misma como tal. En ese sentido, 10 menciona que la necesidad de que las organizaciones educativas sean capaces de generar un permanente equilibrio entre la adaptación a las nuevas demandas sociales, culturales, laborales, ideológicas, etcétera, y la respuesta crítica ante las mismas implica la exigencia de una permanente innovación crítica de la propia comunidad educativa. Es decir, la escuela tiene que adaptarse a las situaciones, globalización y sociedad del conocimiento actual. En ese mismo sentido, pues la investigación juega un papel muy importante dentro de la cultura profesional del docente, puesto que pues el docente tiene que estar en la vanguardia de lo que sucede a su alrededor a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural, porque estos niños se van a convertir en la futura sociedad, pues en la maquinaria social que tiene y que mueve digamos, el planeta como tal. Por eso vuelvo y reitero la importancia de esta frase, el aula como laboratorio de investigación. O sea, me parece tan importante porque más que de pronto todos los que estamos dentro del aula nos convirtamos en ratones de laboratorio, es ver el aula como un laboratorio donde podemos experimentar en cuanto a las metodologías provenientes desde la psicología, desde la sociología, desde diferentes disciplinas, pero más allá de ser una experimentación, es el poder gestionar experiencias vivas y reales con la población, primero para poder demostrar, generar conocimiento, construir conocimiento o transformar las situaciones que se observan, que se viven en el aula de clase, no solo de los niños, sino de toda la comunidad educativa que pues vivimos en el aspecto educativo como tal. En ese sentido, pues también en la reflexión generada a partir de las lecturas, se entiende que los docentes en las aulas de clase estamos en un aislamiento y soledad,
porque nosotros realizamos trabajos muy interesantes con la comunidad, realizamos actividades muy interesantes con los niños, para de pronto enseñar una temática en particular, lo abocamos, lo llevamos desde diferentes perspectivas, desde una mirada muy creativa, muy cuidadosa, muy juiciosa, para que el estudiante pueda entender, pueda comprender ese conocimiento que viene pues desde las diferentes disciplinas, tanto científicas como sociales y demás. Pero lastimosamente esas grandes actividades y esas grandes oportunidades de conocimiento que se lideran y se gestan en el aula de clase quedan encerradas allí, quedan allí como un momento de satisfacción para el docente, un momento de satisfacción para los estudiantes cuando logran entender la temática, e incluso un momento de satisfacción para directivos, para coordinadores, para los mismos padres de familia, cuando ven, valoran el trabajo del docente, pero queda allí. No hay una proyección al resto de la comunidad académica como tal. En ese sentido, se gesta una invitación a compartir las experiencias, como lo vemos acá en esta imagen. De pronto el docente está como en una isla ya solito, trabajando, mejorando su práctica cada día, pero hay también miembros de la comunidad científica, académica, a quienes les interesaría conocer esa labor que se realiza en el aula de clase. Pero pues vuelvo al punto inicial, al aislamiento y la soledad en la que nosotros trabajamos, generamos unas experiencias, vivimos ese laboratorio que es el aula, pero de allí no sale esa experiencia, o sea, digamos, generamos todo ese método científico desde la observación, la reflexión, generamos una pregunta frente a la situación que observamos, planteamos unas posibles hipótesis, unos supuestos teóricos frente a esa pregunta que surgió. Realizamos una serie de investigaciones, hablamos con expertos, nos documentamos para poder realizar, llevar a cabo nuestra práctica pedagógica con los estudiantes, con la comunidad, pero se corta allí el proceso y no se gesta ese acompañamiento, ese compartir las experiencias con el resto de la comunidad. E incluso a veces se queda tan cerrado en el salón que ni siquiera los mismos compañeros del colegio se enteran del trabajo que uno hace. Entonces, eh, Vernon, mencionado por 10, dice que la innovación, entendida como investigación en la práctica, necesita de nuevas y viejas reivindicaciones y de una nueva cultura profesional que se ha de forjar en los valores de la colaboración y del progreso social, entendido esto como transformación. Es decir, esas maravillosas experiencias que se desarrollan al interior del aula deben salir de allí, deben explorar, deben ser sistematizadas, deben explorar otros campos del conocimiento para poder realmente generar una reivindicación y una nueva cultura profesional. En ese sentido, bueno, también se podría pensar, y las mismas lecturas nos indicaban, que las ciencias puras no le dan ese crédito al docente de aula, sobre todo lo que son las escuelas como tal, frente a la investigación, o sea, la investigación es única y exclusivamente para la universidad, pero resulta que en las aulas de clase de básica, de preescolar, de básica primaria, de secundaria, se gestan unos procesos muy interesantes frente a los trabajos tanto de la disciplina como tal, llámese matemáticas, llámese español, bueno, ciencias naturales, sociales, no solo de la disciplina, sino también de la práctica pedagógica como tal. Es decir, toda aquella metodología que se utiliza precisamente para que el estudiante pueda conocer la disciplina, volvemos al punto de las matemáticas, por ejemplo, en las matemáticas que conozca qué es una fracción, por ejemplo, y todo lo que hay alrededor de ese ejercicio para poder llegar al conocimiento de la disciplina. Por ejemplo, veo que los niños tienen dificultades para la división. Entonces, ¿qué actividades puedo realizar o qué metodología puedo utilizar para poder llevar esa temática de la disciplina, que son los fraccionarios, a la vida práctica o al entendimiento propio de los niños en el aula de básica primaria? Entonces, miren que ya surge una pregunta de investigación. Entonces, el docente desde su propia experiencia
o desde la experiencia de otros compañeros o desde lo que leyó en un documento, que esa sería como la parte de investigación, genera una serie de metodologías para poderlas llevar a cabo en el aula. Y a eso me refiero cuando dice al aula traemos teorías de disciplinas puras. Las hacemos realidad, entonces las traemos, por ejemplo, si estoy hablando desde la disciplina como tal, desde las matemáticas, desde las ciencias, pero también desde la parte de la pedagogía, ¿no? Entonces las hacemos realidad, ¿en qué sentido? Entonces hay unas teorías, por ejemplo, de psicología, Jean Piaget, por ejemplo, Brunner, ellos nos dan una serie de teorías para el trabajo de pensamiento, de la parte fisiológica de los estudiantes para tenerlas en cuenta en el aula de clase. Y están allí como teorías. Y nosotros los docentes lo que hacemos es coger esas teorías, las traemos a la realidad del aula, las aplicamos, las ponemos en el contexto real y generamos una serie de conocimientos, por lo tanto, las devolvemos enriquecidas a sus disciplinas originales. En ese sentido, Anderson y Herr nos hablan que la investigación-acción no solo resuelve problemas, sino también lo reconceptualiza en una forma más compleja, conduciendo a un ciclo nuevo de investigación. Ahora bien, es importante entender que dentro del proceso de desarrollo de una nueva cultura profesional, pues en mi propia perspectiva, el docente debe tener un aspecto de neutralidad frente a la situación que se desarrolla en el aula de clase. Entonces yo siempre doy el ejemplo pues de la vida social, ¿no? Entonces cuando hubo los paros o el conflicto social de hace más o menos 2 años acá en Colombia, en el aula de clase pues nos invitaban a hablar sobre ese conflicto, sobre esa situación social, para explicarles de qué se trataba un paro, por qué estaban haciendo paro los diferentes grupos sociales acá en Colombia. Pero al mismo tiempo, yo como persona, como profesional, como docente, conociendo el contexto con el que yo estaba trabajando, entendiendo que dentro de mi salón de clase habían niños que eran, por ejemplo, hijos de policías o niños cuyos padres de pronto habían tenido alguna situación contra algún policía, o sea, entendiendo el contexto y la sociedad como tal en la que trabajo, pues yo no me puedo ir a favor de uno de los dos grupos en particular, porque tengo que entender que si yo me pongo a favor de un grupo puedo lastimar o herir la susceptibilidad del otro grupo con el que estoy atendiendo. Entonces, entiendo yo o trato de comprender que dentro de esa nueva cultura profesional yo debo entender que soy un miembro importante políticamente dentro de la sociedad, pero al mismo tiempo debo tener un aspecto de neutralidad porque yo debo brindar esa información, ayudar al estudiante para que genere críticamente sus propias posturas frente a lo que sucede. Entonces yo puedo orientar, puedo fomentar unos aprendizajes alrededor de unos conocimientos, ayudarle al estudiante a llegar a sus propias conclusiones y que él sea quien construya su conocimiento, quien construya sus propias posturas, sus propias opiniones e incluso sus propias creencias frente a lo que está sucediendo en el contexto. Ahora bien, también dentro de ese proceso de desarrollo de la nueva cultura profesional hay que entender que el aula de clases es muy diverso, o sea, el sistema como tal, el sistema educativo nos ha llevado a brindar unos conocimientos, unas temáticas para poderlas trabajar de igual manera para todos los estudiantes en los mismos niveles. Pero resulta que en las aulas de clase no tenemos a los mismos estudiantes con las mismas capacidades o habilidades desarrolladas, o sea, todos son totalmente diferentes y en su misma diversidad, en la misma diversidad que es tan rica dentro del aula de clases donde podemos generar nuevos conocimientos. Y finalmente, hay que entender que el profesor, desde el aspecto del pensamiento complejo, trabajado, digamos, desde los pensamientos de Morin, desde la teoría de Morin, desde la teoría de Lippmann, de Matthew Lippmann, eh, pues que es el trabajo que estoy realizando como proyecto, propuesta doctoral, se gesta también un aspecto de complejidad, o sea, es bastante llamativo porque, digamos, mi propuesta de proyecto doctoral está encaminada al desarrollo de habilidades de pensamiento complejo con los estudiantes, pero en el transcurso de los ejercicios que he realizado durante este año con los estudiantes me he dado cuenta que el docente tiene ese pensamiento o debe tener ese pensamiento complejo desarrollado. ¿En qué sentido? Resulta que el profesor debe ser crítico,
porque pues toda la información que le llega pues debe ser cuestionada, debe ser analizada, reflexionada para poderla llevar a los estudiantes, pero al mismo tiempo debe ayudar a que los estudiantes reciban esa información, pero también sean críticos frente a lo que están recibiendo por parte del profesor. Debe ser creativo, o sea, es muy interesante porque un profesor de por sí es creativo, porque el hecho de llevar la información al aula de clase no es simplemente llegar con los fraccionarios y decirles a los niños, bueno, los fraccionarios corresponden a la repartición de una unidad entera en partes iguales, y el niño, pues si yo le digo esa información así, pues no me va a entender. Entonces, esa parte creativa es la forma como yo voy a llevar esa información de tal manera que sea tan llamativa que el niño lo pueda comprender y lo pueda poner en la práctica de su vida cotidiana y real, pues con veracidad. Y finalmente debe tener un pensamiento cuidadoso desarrollado. Y es tanto así que el profesor, además de brindar los conocimientos desde una perspectiva bastante creativa, también tiene muy desarrollado el aspecto cuidadoso con el estudiante. O sea, lleva los conocimientos, lleva la información, pero él entiende que esos seres que están en esa aula de clase en ese momento están a cargo de él. Y el docente puede detener su clase si ve que hay alguna situación de riesgo para alguno o para todos los estudiantes. O sea, no va a propender la información o el conocimiento por encima, por ejemplo, de una quemadura, de que se cayó, se rompió la mano o de alguna situación que ponga en riesgo la vida de las personas que están allí. Es más, este aspecto cuidadoso incluye lo que corresponde a las emociones y a los valores humanos como tal. Entonces, esto es un compendio, es un proceso bastante complejo, pero que el profesor lo tiene desarrollado, lo lleva a su práctica profesional y que debe ser realmente valorada dentro de la investigación como tal, porque pues forma parte del profesor. En ese sentido, Anderson y Herr complementan diciendo que la investigación-acción participativa es un tipo de investigación colaborativa que genera conocimientos, promueve desarrollo personal y profesional y aprendizaje y transformación organizacional. En conclusión, el docente es un ser innatamente investigador, aunque las ciencias puras no acepten la importancia de esta labor en la consecución de los sujetos, que constituirán la maquinaria social con la que funcionará el mundo globalizado del futuro. Y es precisamente en sus palabras, orientaciones, acompañamientos y cuidadosa formación, desde lo cual se gestan las habilidades necesarias para la construcción y o transformación del mundo que tenemos en este momento, hacia uno más atento al cuidado medioambiental, hacia la sustentabilidad, la comprensión de lo holístico y la destinada interdisciplinariedad, cuya transformación social se gesta en las aulas de clase a partir de ejercicios de convivencia, bienestar, diálogo y compartir unos con otros. Muchas gracias.